Sabía que esto pasaría antes o después. No pensé que pasaría tan pronto. Hola, soy Blue Balloon Fighter. Sé que había dicho que no iba a hacer más vídeos de Pokémon. Pero no creo que pase nada por hacer un análisis de los Pokémon de Johto. Después de todo eso no quiere decir que vaya a volver a jugar a los juegos, ¿verdad? Estoy fuera de peligro, no tiene nada que ver con eso. Solo voy a terminar lo que he empezado. Pero antes de eso, tenemos que pensar en cuál es la diferencia entre el desarrollo de la segunda generación de Pokémon y la primera generación de Pokémon. Me explico. Las versiones verde y roja del Pokémon original salieron en febrero de 1996 en Japón, pero habían tardado 6 años en desarrollarse, y durante esos 6 años Game Freak había tenido que estar haciendo otros juegos secundarios para intentar financiarse por su cuenta hacer estos juegos. Ellos querían hacer este juego era un proyecto personal. Y entonces, después de 6 años de duro trabajo, salieron estos juegos y no fueron muy bien recibidos por el público. Hasta que, de pronto, se descubrió que dentro del juego estaba Mew, y los rumores sobre Mew fueron extendiéndose dándole publicidad al juego, y curiosamente, algo tan anecdótico como la existencia de un huevo de Pascua en el juego aumentó las ventas hasta un nivel inimaginado por los creadores del juego. En este punto está claro que este juego necesita una secuela. De hecho, los desarrolladores de este juego ya estaban trabajando en una secuela desde el momento en el que este juego fue lanzado, porque había muchas cosas que no les habían cabido en el cartucho original. Ahora permitidme que os hable de Tsunekashu Ishihara, el productor de los juegos de Pokémon de aquel momento. Ishihara sabía que el éxito o el fracaso del siguiente juego de la serie dependería de si la moda de Pokémon se mantenía viva o no. Así que desde ese momento en adelante su trabajo básicamente consistía en promocionar Pokémon al máximo. Y vaya si lo consiguió. La versión azul de Pokémon en octubre de 1996, un juego de cartas de Pokémon también en octubre de 1996, un manga de Pokémon en noviembre de 1996 y por supuesto el archiconocido anime de Pokémon que empezaría a emitirse el 1 de abril de 1997 y lo cambió todo. Es curioso porque es difícil encontrar una serie de anime que haya tenido tanta influencia en el juego que la había inspirado como Pokémon tuvo sobre la serie original. Una serie de normas que aparecieron en el anime se establecieron como cosas básicas en la serie de juegos de Pokémon. Pero por supuesto la lista de productos de Pokémon no acaba aquí. Tenemos otro manga y otro manga y otro manga y otro manga y otro manga. Por otro lado, podríamos decir que es precisamente por la popularidad de los juegos de Pokémon que el 30 de enero de 1998 se lanza la Super Game Boy 2 en Japón, que es simplemente una Super Game Boy para jugar cartuchos de Game Boy en la Super Nintendo que permite conectarse por el cable Link. Lo raro de este producto es que es un accesorio de la Super Famicom, y Nintendo ya había lanzado en 1996, 2 años atrás, la Nintendo 64. A todo esto, en marzo de 1998, en pleno apogeo de la moda del Tamagotchi, se lanza la Pokémon Pikachu, una especie de mezcla entre una mascota virtual y un podómetro. Este y demás productos de la franquicia de Pokémon se pueden comprar en la recién abierta en abril de 1998 Pokémon Center de Tokio, es decir, una tienda especializada exclusivamente en vender productos de la serie de Pokémon. Para este punto, la popularidad del anime de Pokémon le ha llevado a la gran pantalla. El 18 de agosto de 1998 se estrena la primera película de Pokémon. Para conmemorar este evento se distribuye la Game Boy Light edición Pokémon. La Game Boy Light es un tipo de Game Boy todavía en blanco y negro que salió en abril de 1998. Lo cual es un poco extraño, ya que era un intento de alargar la vida de la consola de Game Boy cuando la Game Boy Color estaba a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, el 1 de agosto de 1998 sale para la Nintendo 64 el Pokémon Stadium con el Transfer Pack, pero este no es el Pokémon Stadium que nosotros conocemos, sino que es el Pokémon Stadium japonés, que no tenía todos los Pokémon. Este juego fue programado personalmente por Satoru Iwata, y su objetivo al hacer este juego fue ordenar el código de los combates de los juegos de Pokémon, ya que la programación en los primeros juegos era muy desordenada. Y solo fue después de haber ordenado ese desaguisado que pudieron lanzarse las versiones americanas de Pokémon Rojo y Pokémon Azul el 30 de septiembre de 1998.
aunque no antes de lanzar un juego inspirado en el anime, Pokémon Amarillo, el 12 de septiembre de 1998. Pokémon Amarillo incorpora algunas novedades, como por ejemplo ser compatible con la Game Boy Printer, porque no queríamos dejarnos ningún accesorio de la Game Boy atrás. Se suponía que más o menos la fecha en la que fue lanzado Pokémon Amarillo en Japón era la fecha en la que tendrían que haber salido Pokémon Plata y Pokémon Oro. Lo que pasa es que esos juegos fueron retrasados para que fueran compatibles con la nueva consola que se estaba desarrollando, la Game Boy Color. Por eso, el Pokémon Amarillo se lanzó simplemente para rellenar el hueco, y por eso es por lo que el Pokémon Amarillo japonés no es compatible con la Game Boy Color. Se hicieron otros juegos para rellenar ese espacio, como por ejemplo Hey You Pikachu, lanzado el 12 de diciembre de 1998 y que venía con un micrófono que servía para comunicarse con Pikachu. Otro ejemplo fue un juego inspirado en el juego de cartas, lanzado el 18 de diciembre de 1998. Este fue el primer juego de la franquicia que aprovechaba la capacidad de los colores de la Game Boy Color. Y a principios de 1999 tenemos juegos como Pokémon Snap, Pokémon Pinball y Pokémon Stadium 2, que es nuestro Pokémon Stadium. Y finalmente, como último mecanismo de promoción, tenemos la segunda película de Pokémon lanzada en julio de 1999. Desde el primer episodio de la serie en el que aparecía Ho-Oh hasta esta película en la que aparece Lugia, todo el objetivo de la serie ha sido mantener la expectación para la salida de este juego, Pokémon Plata y Pokémon Oro para la Game Boy Color el 21 de noviembre de 1999. Este juego aprovechaba al máximo la tecnología de la Game Boy Color. Por ejemplo, dentro de los cartuchos había una pila que mantenía un reloj interno. Ese reloj hacía que pasara el día y la noche dentro del juego y que los Pokémon que pudiéramos encontrar y los eventos que ocurrieron a lo largo de la semana cambiaran. Claro que eso trajo consigo la fecha de caducidad para las partidas. En el momento en el que esa pila que alimentaba el reloj se agotase, la partida que tuvieras guardada dentro del cartucho desaparecería, y como esa pila estaba conectada tanto al reloj como a la memoria, se gastaba muy rápido. Otro caprichito fue una versión a color del Pokémon Pikachu, el Pokémon Pikachu 2. La novedad de este Pokémon Pikachu es que era compatible con los juegos de la Game Boy Color, es decir, ese trocito negro que podemos ver en la parte superior de las Game Boy Color sirve para comunicarse con este juego. Y solo este juego y un juego de Hello Kitty utilizan esta tecnología. Y esa es la gran diferencia entre la primera generación y la segunda generación. Los juegos han pasado de ser juegos diseñados para aprovechar una tecnología que existía para la consola y que se usaba poco, a marcar qué tecnología se tiene que incorporar en la nueva consola que se está diseñando. Por ejemplo, para cuando salió en diciembre del año 2000 el Pokémon Cristal, se inventó un nuevo periférico para la Game Boy Color que era compatible con este y pocos juegos más. Un dispositivo que solo salió en Japón que servía para interconectar Game Boys Color a través del teléfono móvil. Un aparato que era indispensable para conseguir a un Pokémon que solo estaba disponible en el Pokémon Cristal, un Pokémon oculto, Celebi. Celebi me parece un ejemplo perfecto de la diferencia entre la primera y la segunda generación. En la primera generación, Mew no era más que una broma introducida por el programador del juego sin que nadie lo supiera. Celebi es un Pokémon incluido desde un principio en el juego, pero inaccesible a no ser que te compres juegos y aparatos que no necesitas. Otra diferencia entre las distintas generaciones es el diseño de los Pokémon. En la primera generación el diseño de los Pokémon es lo más minimalista posible, y eso es por las limitaciones de la Game Boy. La única forma que tienen los creadores del juego de darte a entender qué es lo que estás viendo es un pequeño sprite de Game Boy que solo tiene 4 tonos de grises. Esto les fuerza a utilizar diseños sencillos y directos, sin muchos aspavientos. En cambio, el diseño de los Pokémon de la segunda generación en adelante ocurre en una situación diferente. Ahora existe el anime, existe el manga. Si quieres diseñar un Pokémon que solo tiene sentido cuando lo ves moverse, como por ejemplo Donphan, que no lo entiendes a no ser que sepas que se convierte en una rueda, puedes hacerlo, porque aunque en el juego no puedas verlo, en el anime lo vas a ver. Esto les da más flexibilidad y les permite añadir más detalle al diseño de cada Pokémon. Para que entendáis mejor a lo que me refiero, os propongo un ejercicio. Intentad dibujar, por ejemplo, a Mewtwo de memoria, y luego intentad dibujar a Kyurem de memoria. A eso es a lo que me refiero. Es casi imposible, ¿verdad?
Otro ejemplo de esto serían las mega evoluciones, que son mucho más complejas que los Pokémon originales. Resumiendo, sería como comparar, por ejemplo, el románico con el gótico. Son estilos muy distintos. ¿Cuál es el mejor? Eso no tiene sentido, no existe ninguno mejor, es una cuestión de gustos. Pero la diferencia existe y es patente. Otra diferencia notable era el mundo en el que transcurría el juego, que en el Pokémon original era el mundo real y se hacían menciones a países como Guyana, China, la India, Estados Unidos de América y por supuesto Japón, concretamente Kanto, que es una región real de Japón. La región real en la que transcurrirían Plata y Oro sería la de Kinki o Kansai, a la que en los juegos se le cambia el nombre y se le llama Johto, lo cual sería el primer paso para dejar claro que el mundo en el que transcurren los juegos de Pokémon no es el mundo real. Y eso siempre me ha confundido porque de ahora en adelante se hacen muy raras las menciones a animales del mundo real, porque el juego no transcurre en el mundo real, y eso me lleva a preguntarme, ¿la gente del mundo de Pokémon son todos vegetarianos? Pensándolo bien, retiro la pregunta, porque en el momento en el que buscas lógica en el juego de Pokémon es que ya estás perdido del todo. En fin, se suponía que esta iba a ser la última generación de juegos de Pokémon. Había 151 Pokémon, lo cual era un número muy bueno para dejarlo ahí, el sistema de combate se había cambiado y era mucho mejor que el del juego original, y después de todo, desde un principio, esa era la idea, dejarlo aquí. Pero, debido al índice de ventas y a la popularidad de los juegos, simplemente era imposible que la franquicia terminara aquí. Así que Ishihara, que había supuesto que su trabajo terminaría en el momento en el que se lanzaran Plata y Oro, se vio convertido en el presidente de The Pokémon Company, una compañía que se formó para hacer los juegos que vendrían en adelante. Pero eso es harina de otro costal. Porque yo, en principio, no tengo intención de hablar de los Pokémon más allá de la segunda generación, así que vamos a empezar a analizar a los Pokémon de Plata y Oro siguiendo el orden de la Pokédex de Johto, porque es más o menos el orden en el que te los vas encontrando. Así que empecemos por los iniciales. Chikorita. El diseño original de Chikorita, conocido como Happa, que significa hoja, apareció como uno de los 3 Pokémon iniciales con los que podías empezar la demo de Pokémon Oro y Pokémon Plata que se presentó en Nintendo Space World 97. Tanto Happa como su versión final, Chikorita, están inspirados en la chicoria, un tipo de planta comestible. Esto tiene su referencia en la versión final del juego, ya que se nos dice que la hoja de Chikorita tiene un olor dulce, lo cual lo asemeja a las cosas que son comestibles. Incluso su forma variocolor tiene su origen en la chicoria. Chikorita está rematado por una hoja que también tiene su origen en la chicoria. Esta hoja de la chicoria puede servirse por separado para comerla aparte de los cogollitos esos que normalmente se comen. Sobre su significado cultural en Japón, solo puedo decir que Japón es uno de los países con mayor producción de chicoria del mundo. Aparte de eso, bueno, sí, es otro Pokémon inspirado en comida. Ya habíamos visto otros Pokémon inspirados en comida antes. Y los seguiremos viendo en Bayleaf. Bayleaf es un Pokémon que está inspirado en las hojas aromáticas que se añaden a los guisos, normalmente el laurel. Su nombre, tanto en japonés como en inglés, Bayleaf, deriva de la palabra inglesa que se utiliza para designar este tipo de hojas, bay leaf, hoja aromática. Incluso en la entrada en la Pokédex de Bayleaf se nos dice que sus hojas huelen como especias. Por otro lado, a partir de Bayleaf en adelante en esta familia, la parte animal del Pokémon está inspirada en alguna especie de apatosaurio. Así que solo queda por ver qué inspiró la parte vegetal de Meganium. La respuesta es Helipeastrum, una planta decorativa que solemos llamar vulgarmente Amaryllis, aunque no sería el nombre más correcto. Si nos fijamos en los estambres de esta flor, veremos que se curvan al llegar al final, algo que daría origen a las antenas curvadas de Meganium. Visto ya el inicial de tipo planta, pasemos al de tipo fuego, empezando por Cyndaquil. En general, el aspecto de la familia de Cyndaquil se parece a los Mustelidae, la familia de las comadrejas y los tejones, sobre todo en lo que se refiere al color de la parte de arriba y de abajo del cuerpo. Hay muchos ejemplos de mustélidos en el folclore japonés. Por ejemplo, tenemos al Ten, que se suponía que era capaz de cambiar de forma incluso mejor que el Kitsune y el Tanuki, y aparece representado en una columna de fuego, lo cual daría origen al tipo fuego de la familia de Cyndaquil. Luego tendríamos al Mujina, que realmente es un tejón que también es capaz de cambiar de forma. La leyenda más conocida sobre los tejones es que uno de ellos se transformó una vez en una tetera para agradecer a un viejo que le hubiera salvado la vida. Luego el anciano puso la tetera al fuego y el pobre tejón salió corriendo de la tetera porque no soportaba el calor. He ahí otra posible explicación del tipo fuego.
Pero no podemos contentarnos con estas teorías porque no explican todos los detalles de la familia de Cyndaquil. Por ejemplo, el propio Cyndaquil parece estar inspirado en alguna de las especies de equidna, uno de los pocos mamíferos que todavía ponen huevos. Los equidnas juveniles, cuando salen del huevo, no tienen espinas en la espalda, cosa que podemos ver en el diseño de Cyndaquil cuando tiene la llama apagada. Cuando tiene la llama encendida se parece a un adulto de equidna que tiene púas en la espalda. Es uno de esos ejemplos en los que el diseño del Pokémon solo funciona si puedes verlo en movimiento. El parecido entre Cyndaquil y los equidnas viene sobre todo marcado por la pequeña trompita que tienen los equidnas y Cyndaquil. Pero tampoco podemos parar aquí, porque eso no explicaría el nombre de la especie de Cyndaquil, el Pokémon ratón de fuego. El inicial de fuego en esa demo de la que he hablado antes era Honouguma, que parece un Pikachu salvo porque es de tipo fuego en lugar de tipo eléctrico. Así que por fin tenemos definitivamente un Pokémon inspirado en el caso, la rata de fuego que se suponía que vivía en China. Es aquí donde entra en juego Quilava, que también está inspirado en un roedor que vive en China. Estamos hablando del puercoespín malayo. Lo creáis o no, los puercoespines son roedores. No tienen nada que ver con los erizos, que son una familia totalmente diferente. Y es en este puercoespín donde encontramos el origen del fuego que se encuentra en la parte de atrás del cuerpo de Quilava, incluso el origen de esa cresta de fuego que tiene Quilava, ya que estos puercoespines tienen una cresta de púas también. Y finalmente tenemos a Typhlosion, que también estaría inspirado en este puercoespín, salvo porque en este caso las púas no se convierten en fuego. Él tiene púas al final del cuerpo, pero no son fuego. El fuego lo tiene alrededor del cuello, formando una gola, como la que llevaría un rey. Para terminar, tenemos la familia de los iniciales de agua, empezando por Totodile. El inicial de agua que se presentó en la feria de 1997 fue un Pokémon llamado Kurusu, que no se parece en nada a la familia de Totodile, de hecho más bien se parece a la familia de Lapras. Pero los primeros bocetos de la familia de Totodile son más antiguos que eso, de hecho podíamos ver un Pokémon que se parecía a esta familia en la carátula del proyecto Capsule Monsters que se presentó mucho antes a Nintendo. Podríamos entrar a discutir si Totodile se parece más a la familia de los cocodrilos o a la familia de los alligators, pero ¿para qué? Si en el fondo coge trozos de cada familia. Pero si tuviéramos que decidirnos por una especie en concreto, yo diría que la familia de Totodile está inspirada en el alligator chino. Para empezar, los alligators son más tranquilos que los cocodrilos, por eso a veces se venden crías de alligators como mascota. Una cría de alligator mascota podría ser el origen de Totodile. Pero, ¿por qué esta especie en concreto? Para empezar, porque es una especie china y por lo tanto está más cerca de Japón. Para seguir, tenemos los colores de esta especie, que son azules en lugar de verdes. Eso lo asemeja a la familia de Totodile. Luego tenemos ese morro tan corto, muy característico en la familia de Totodile, y se puede ver muy bien en el siguiente miembro de la familia. Croconaw. ¿Veis? Tiene el morro muy corto. Por otro lado, tenemos que Croconaw, por supuesto, está inspirado en el estereotipo que tenemos de los trogloditas, por esa ropa que lleva. Pero eso también encaja con los dibujos que encontramos en el vientre de algunos ejemplares de los alligators chinos. Así que para cuando llegamos a Fear Alligator no hay mucho más que decir. Parece bastante claro que están inspirados en esta especie concreta. Y de momento, eso es todo. Ya nos veremos en el próximo vídeo.